nadie quiere ser autosustentable. O sea, tú le dices a una persona, tienes este bote y todo el desperdicio orgánico, vas a echarlo en este bote y después tienes que hacer esto y esto. En ese proceso, nuestra sociedad, que se ha vuelto tan floja y tan inconsciente y tan banal, te va a decir, me da hueva, no. Y es, oye, pero de ahí vas a poder sacar tu propio gas. No, pero si ya viene el señor del gas, o sea, yo pago por el gas y viene el del tanque del gas y ya, yo tengo que hacer menos. El problema es ese, que, y la gente quiere la autosustentabilidad sin mover un maldito dedo. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con un propósito consciente. El mundo necesita más gente responsabilizándose por vivir su misión de vida. Y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Lalo Urbina. La misión de Lalo es vivir y sentir la experiencia humana. Hoy hablamos de nunca renunciar a su sueño de hacer lo que quiera hacer, de la espiritualidad como la relación con la voz que escucha cuando cierra los ojos, de cómo utilizó la meditación dinámica de Osho para ganar Survivor México, de que sembrar expectativas es cosechar frustraciones y de cómo se volvió autosuficiente. Lalo, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, güey, qué buen pedo. Lalo, para empezar, me gustaría que me contaras qué es Chombi Life. Bueno, el Chombi Life es un concepto que surge de como una necesidad que tengo de crear y de construir madres y es como una combi que llevo muchos años arreglando y se ha vuelto como, he vivido en ella, se volvió mi casa en un momento y habla un poco como de este estilo de vida como más van life, en realidad es una parte de la escalada, yo soy escalador, y pues los escaladores justo, viene de una parte muy interesante en realidad, esta cuestión de vivir en una combi o en una van siendo escalador. En las épocas del inicio de la escalada ya a nivel muy rudo en Yosemite Valley, de pronto estos escaladores que estaban, es una actividad muy adictiva, olvidas todo y solo quieres escalar en la roca en el proyecto que estás haciendo. Entonces los escaladores que iban a Yosemite se quedaban a vivir ahí, o sea, eran unos fritos forevers que ahí ya quedaban viviéndose. Entonces de pronto los parques nacionales en Estados Unidos tenían plagas de escaladores ahí que apañaban el lugar porque pues lo único que necesitaban era justamente la piedra para escalar, ¿no? Y entonces hacen esta regla en el que ya no pueden quedarse a dormir ahí y tienen que todo el tiempo irse. Entonces surge esta como necesidad de la comunidad de escalada de generar vans o coches en donde vives. Entonces los güeyes vivían afuera del parque en sus camionetas y en cuanto abrían en la mañana ya se metían y estaban todo el día. Y entonces salían y vivían así. De esa manera yo conocí como una poco el rollo de la van life y de ahí viene mi concepto que ha evolucionado y ha cambiado y ha hecho muchos giros de lo que es la Chombi life. A ver, platícame, ¿cómo ha sido esa experiencia? O sea, entiendo que empezó, tú viviste 16 años en Tepoztlán Ajá. y ¿en qué momento empiezas con Chombi Life? Pues yo creo que fue hace como unos 10 años, 8 años, en el que por azares del destino de pronto me invitan a trabajar en una película con uno de los directores de cine pues, más chidos del mundo, es, un loco que se llama Carlos Reigadas, y hace puro cine de arte, es como cosas muy interesantes. Y de pronto estoy yo trabajando en una película con él, haciendo de gaffer, que es como el que dirige la luz para el fotógrafo, y rigger de cámara, ¿no? Así poniendo una cámara de cine en una motocross y en caballos y cosas así. Y fue una experiencia como bastante linda. Y para hacer esa película se compró esta combi, baratísima por ahí. Fue como, andaba, de hecho ya andaba acá cascabeleando. Y terminó la película y se la quedó como un amigo. Ahí, pum, y a veces la arreglaba. ¿No? Y un día justo le dije como oye, güey, véndeme esa combi. Es modelo 75, o sea, estaba frita, frita, frita. Me costó como 7,000 pesos. Y entonces
pues bueno, ya la compré y la empecé a arreglar y ahí poco a poco empezó como mi rollo de irla arreglando y construyendo cosas y así. Me encanta, me parece sumamente inspirador que ese es el tipo de cosas que mucha gente piensa que algún día va a hacer, pero no lo hacen y tú sí tomaste acción y lo hiciste. Me gustaría pasar a eso más adelante, pero para quien no te conozca, Lalo, ¿cuál es tu misión en la vida? Pues mira, es muy interesante porque yo no creo tener una misión como tal. Eh, Siento que el pensar que venimos y tenemos una misión me parece la representación más grande del ego humano. Yo vengo a vivir, no sé si tengo una misión o no, tengo objetivos y tengo ilusiones y tengo quizás planes. Eh, Quizás un poco respondiendo como más o menos es tu pregunta, vine como a vivir y a sentir. O sea, para mí la experiencia humana va de vivir las emociones. Y me gustaría que me platicaras un poco eso, porque me imagino que este nivel de entendimiento que tienes hoy de venir a vivir y a sentir la experiencia humana es algo que quizás ha ido evolucionando a medida de que vives tu vida, ¿no? Pero ¿cómo ha ido cambiando tu percepción de tu propósito, tu razón de vivir o de qué quieres hacer con tu vida a medida Ujú. que avanzas? Pues es muy chistoso porque casi no ha cambiado. Es igualita que cuando era chiquito. Es muy interesante. De pronto puedo sentir como si el tiempo no existiera y tengo unas mismas, pues no pensamientos, pero como ese mismo entendimiento del tiempo o del espacio de cuando era muy chiquito, ¿sabes? O sea, como que no ha cambiado tanto. Yo siento que la información ahí está desde que naces y el chiste es irla nada más como asimilando y quitando las cosas que absorbes ya aquí, como el miedo, como educación, ¿no? Como paradigmas, familia, todas las cosas que te afectan. A ver, vayamos para atrás. Yo entiendo que tú, como que a lo largo de tu infancia tuviste dos grandes temas. Uno fue la vida Montessori, que te inspiró o incentivó a averiguar qué quieres hacer con tu vida. Y por otro lado, como el tema de manualidades, ¿no? Esta famosa caja de herramientas que te inspiró a inventar y crear. Ajá. Eh, Me gustaría que me platicaras un poco cómo estas dos elementos a lo largo de tu vida se han ido entrelazando para construir la persona que eres hoy. Bueno, justo es un poco siempre lo platico que mi historia empieza a ser distinto desde que me educan distinto, ¿no? O sea, desde ahí como que empiezo a generar una personalidad o ciertas cosas bien distintas al resto pues, del país o de la corriente que va hacia una educación, ¿no? Entonces, como estuve en una escuela Montessori, pues era muy interesante cómo ahí fomentan tus intereses. O sea, no te obligan a un tipo de información, sino más bien te ayudan a que tú vayas descubriendo cómo, o sea, uno, pues lo que te gusta, ¿no? Si te gusta dibujar, si te gusta construir, si te gusta tocar la guitarra, si te gusta leer, es muy abierta como para explorar eso desde chiquito, que es lo que te llama la atención. Entonces, cuando vas creciendo es un poco más simple guiar tu vida de una forma un poco más correcta, porque la corriente en la que tú estás inmerso no es tan poderosa más allá de tus intereses, ¿no? Los puedes ir descubriendo desde que vas creciendo, desde esa parte intelectual hasta la parte social, que por ejemplo van primero, segundo y tercer grado, van en un mismo salón. Entonces, desde que tú eres chiquito, aprendes a convivir con los que son 2 años más grandes, que pueden o no bulearte o pueden defenderte, y después tú tomas la experiencia al tú ser el de tercero y analizar cómo quieres tratar ahora a los de primero, ¿no? Si quieres ayudarles. Y pues bueno, a partir de ahí, pues yo empiezo a descubrir que me fascinan las herramientas, ¿no? Como el hecho, yo siempre he sido muy curioso y tengo como un pensamiento como muy rápido y no puedo dejar de estar pensando casi nunca. Entonces era cuando me regalaban un juguete, yo lo que quería era abrir ese juguete y ver cómo funcionaba ese juguete, ¿no? A mí me daba hueva jugar con el avioncito y así. Entonces descubrí que las herramientas eran como la parte más importante de poder hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y pues mi madre me regala esta caja de herramientas real a los 5 años de edad. Y a partir de ahí, pues yo empiezo a investigar cómo funcionan las cosas y de pronto también cómo yo puedo crear mis propias herramientas si no existen, ¿sabes?
Y nada, pues fue como una infancia muy linda por ese lado de mi madre. La parte de mi papá fue un poco más dura, como mi papá es un tipo muy, muy de barrio y muy básico. Entonces, pues ese balance de una persona tan de calle y tan de golpes y tan dura y mi mamá mucho más fresa, clavada en la educación, como que es un balance que agradezco, que es raro, pero lo agradezco mucho. Oye, Lalo, y me intriga mucho saber cómo a lo largo de tu vida qué cosas has inventado. Qué vaciado, casi siempre me preguntan eso. Uy, pues mira, que me acuerde de algunas de inventos, tenía muy chiquito, creo que como a los 7 años, hice una máquina de refrescos que te daba refrescos y no la podías timar, o sea, tenías que meter las monedas correctas, no utilizaba electricidad, tenías que meter las monedas correctas, no podías timarla, apretabas un botón y caía tu refresco. Esa fue legendaria. Luego a mi hermana en sus cumpleaños le hacía, a mis papás a veces cuando se iban de cenas, les hacía como, por ejemplo, el de mi hermana era muy chistoso. Se había ido ella a comer con sus amigas y en la tarde era su fiesta de cumpleaños en la casa y entonces yo durante todo el día estuve planeando en su cuarto que cuando ella abriera la manija de la puerta de su cuarto y la abriera, activara un sistema en donde como unos hilos que había puesto desde el fondo y un motor jalaban un letrero gigante hacia ella, hacia la puerta, que decía, felicidades hermana, te amo. Mamás así, como todo el tiempo a sorprender a la gente o cosas así, de chavito. Pues ya más de grande, pues he inventado mecanismos de inclinaciones de muros para entrenar, he inventado sistemas de fortalecimiento de dedos, he inventado muchísimos juegos o retos de programas o de tipo usar la inteligencia para deducir ciertas cosas. Tuve una empresa de bicimotos y fabriqué más de 50 bicimotos. Puta, pues muchas cosas, güey. Y ya que vas avanzando en tu camino, yo lo que entiendo es que en algún momento de tu vida tú entraste muy duro al fútbol americano, te ofrecieron becas en varias universidades, pero lo que tú realmente querías estudiar era diseño industrial porque combinaba como esta grande pasión tuya de construir y de inventar. Pero no hubo huelga en la UNAM, que era una universidad que tenía eso, y luego la Ibero era de las pocas universidades que no te daba beca y terminas como tomando una decisión de vida que quizás cambia el rumbo de tu vida. ¿Qué pasó? Sí, justo. O sea, mira, de alguna forma, yo siempre supe de chavito, un poco que iba a estar como estoy, de alguna manera, pero siempre supe que si yo necesitaba un papel o un documento para tener un futuro, la vida era una mierda, ¿sabes? O sea, era como un poco de cómo, o sea, por qué necesito yo para ser yo alguien así, demostrar o entrar en alguno de estos caminos que no me embona, ¿sabes? No, yo quiero crear cosas. Y había algo medio parecido, como dices, diseño industrial, pero no era realmente lo que yo quería hacer. Entonces, yo siempre he sido una persona que busca cómo hacer lo que quiere hacer. O sea, soy un aferrado, soy un caprichoso en ese sentido, ¿sabes? Como hace muchísimos años me juré a mí mismo nunca renunciar al sueño de hacer lo que quiero hacer. O sea, ¿sabes? Como disfrutar, ser muy honesto conmigo, entender y disfrutar lo más posible lo que amo hacer. ¿Y qué terminaste haciendo? Pues bueno, fue muy interesante. Justo después de como no poder entrar a una universidad y que ni quería entrar a una universidad, pues justo diseñé yo como mi propia escuela. O sea, como empecé a entender qué necesitaba saber o comprender para poder crear más, ¿no? O sea, como si un pintor tiene 3 colores, pues quieres más colores para crear más tonos y más paisajes y más cosas. Entonces, pues justo todavía no construía y sabía cómo crear con madera, pero por ejemplo no con metal. Y de repente ya quería hacer cosas pues, que de madera se rompían, o tenían que ser de metal. Y entonces pues fui intercambiando conocimiento por trabajo. Iba justo a una carpintería y era de, oye, trabajo 2 meses
y me enseñas. Y así en una herrería, en una costurería y en varios lugares, hasta que pues más o menos sé hacer, o si quiero construir algo, yo sé cómo hacer todo. Y eso en el tema como urbano, industrial, objetos materiales, ¿no? Pero también entiendo que tienes una parte natural muy desarrollada, ¿no? Como de cómo lidiar con la naturaleza, sembrar tu propia comida, cómo sobrevivir Mm. en los elementos. ¿Eso de dónde sale? Híjole, eso, pues realmente, yo creo que o sea, de mi curiosidad y un poco, porque soy muy curioso, y un poco yo creo como de la vida del escalador. O sea, como que la vida del escalador es pues es como muy básica. El escalador no es muy sofisticado, o sea, tiene una parte de nerd de como de muchísimo análisis y pensamiento e inteligencia en mover los balances y como entender ciertas cosas, pero es una vida bien simple. Entonces, al final, yo creo que pues mientras estaba yo en una ruta, pues de pronto tenía que hacerme una fogata o cocinar o inventé un par de estufillas de alcohol para poder cocinar más rápido. Y luego inventé una que se llama, bueno, no inventé, ya existía, pero hice como un modelo de un sistema que se llama Rocket Stove, que es como pues una lata grande que tiene un sistema por dentro, entonces puedes cocinar muy rápido y puedes hacer cosas así, ¿no? Y ya metiéndote al mundo de la escalada, o sea, ¿cómo terminaste ahí? Porque yo entiendo que a tus 30 años, como un gran punto un gran momento en tu vida fue cuando decidiste que querías dedicarte a la escalada de lleno. Ajá. Pero, ¿qué pasó entre este momento en el que dices, no voy a estudiar en la universidad y este momento en el que dices, me voy a meter a la escalada de lleno? Como que ahí hay una década, ¿no? ¿Cómo se fue armando ese caminito? Sí, justo ahí hay un tiempo. Pues mira, es chistoso porque la escalada sí llega como en la prepa, justo como yo conozco la escalada en roca porque unos amigos de la escuela toman un curso de espeleología y el curso de espeleología tenía como muchas cosas y una de esas partes era la escalada en roca. Y en México solamente existían dos rocódromos, uno pues muy al norte, el Carlos Carsolio, y uno que se llamaba Gravedad Cero en el sur. Y entonces yo desde chavito hacía mucho ejercicio con mi papá, ¿no? Como que el ejercicio siempre fue algo pues que con lo que crecí y fui como muy instruido de una forma muy bonita por mi padre, ¿no? Como que me enseñó a siempre hacer ejercicio solo y todo ese rollo. Entonces fue muy chistoso como yo ya hacía barras y hacía tubo y cuerda y tenía ya como mucha fuerza de calistecnia. Y entonces cuando estos güeyes me invitan a escalar a este rocódromo con la banda de la escuela, me encantó. O sea, fue una locura el ver ese. Porque aparte todo era como alto y con cuerda, no era como ahora que es boulder, cosas chiquitas y el colchón abajo. Y entonces me acuerdo que fue increíble cómo podía, como ya hacía barras, podía escalar súper chido y así. Y de ahí como que justo fue mi primer acercamiento y poco a poco como que a veces sí, a veces no, ¿sabes? Como que al mismo tiempo soy un apasionado de otros deportes, entonces al mismo tiempo surfeaba y de repente hacía motocross y de repente hacía downhill y nunca dejaba de escalar del todo. Y así fue como un proceso muy interesante hasta que un día, un día en un viaje de hongos, justo fue como, fuimos a una rutita que estaba por ahí abajo en Amatlán y fue como la primera vez muy interesante en el que de pronto me vi las manos y vi como en lo que me había convertido, o sea, me vi las manos como de chango. Y fui como, órale, ¿no? Como qué loco a esto que ha evolucionado. Y me acuerdo que al escalar, justo cuando tocaba la piedra, era un sentimiento como muy especial. Y sí, ya dije, realmente esto es lo que más me gusta. O sea, lo que más disfruto de todo, del motocross, del downhill, del surf, de todo, es esta sensación. Y ahí fue como el día que decidí que realmente quería apostarle como mucho más a la escalada. Porque también de pronto soy muy clavado y súper intenso. Entonces estaba haciendo downhill o bici y las rampas pues, cada vez eran más grandes y cada vez más rápido. Entonces de pronto me caía o me resbalaba y el golpe me tenía pues no sé, 2 meses o un mes con bastón y no podía escalar, ¿no? Entonces era como, pues ya,
tengo que dejar cierta forma los otros deportes y empezarme a dedicar más de lleno a la escalada, ¿no? Que fue el deporte que me ha entregado como mucho más amor y crecimiento y siento yo como, pues como sabiduría de la naturaleza y del ser y de muchas cosas. A ver, platícame más de eso. Me gustaría entrar al tema de espiritualidad y creo que lo has mencionado por encimita, ¿no? Mencionaste ahí el viaje de hongos, mencionaste tu relación con la naturaleza, pero entiendo que también has tenido un camino de autoconocimiento bastante profundo y me gustaría que me platicaras un poquito de ese recorrido también. Pues mira, para mí es como muy normal porque siempre yo he sido así, o sea, ¿sabes? Como que no soy una persona que de repente haya necesitado esa búsqueda y haya leído libros o buscado cosas o eso es algo que está en mis genes y que ha estado en mi naturaleza desde que yo llegué a este mundo. O sea, a mí me cuentan los cuestionamientos que yo hacía a los 2 años y era una locura. O sea, de que no, ya no podían decirme nada, ¿sabes? Del grado de, pero y esto, y decían de, puta, este chamaco no se le puede decir nada. Cuando fui al catecismo, cuando empecé a supuestamente hacer catecismo, duré un día. O sea, el padrecillo o el que nos daba, yo no podía dejar de cuestionarle cosas. Pero ¿y esto qué? ¿Y esto por qué? Ah, sí, y me decía, pues me contestaba puras mamadas. Y de pronto salí ese día y le dijo, a mi mamá le dijo, ya no lo traiga. No es necesario que venga. Él puede venir a su primera, el día de la primera comunión viene, está aprobado, está increíble, pero por favor ya no es necesario que venga. Y así fue. Y llegué un día de trajecito y ya, ¿no? Entonces, pues para mí siempre ha sido como una búsqueda instalada en mi ser. Ahí ha estado siempre el que me cuestiono y pregunto todo, todo, todo. Siempre voy en un cuestionamiento muy interesante. Y entonces eso ha hecho que desde chavito pues yo quiera saber cosas, ¿no? He sido muy curioso y he explorado mucho, primero como con la soledad, como con esta paz de lo que uno es y aceptar en su totalidad sin el juicio de si existe lo bueno o lo malo y si voy o no y si lo que sea, ¿no? Como esta simple existencia, pues tan banal o tan simple como y tan como sin sentido, ¿no? ¿Sabes? Y pues eso, como que mi camino siempre ha sido como muy personal, como siempre como buscando maestros momentáneos. Nunca he sido una persona que quiera seguir a nadie, ni a una religión, ni a una nada. O sea, siento que ese fanatismo el humano lo quiere por el sistema como de creencia de que necesitas a fuerzas la imagen de un dios o un gurú o un líder. Yo soy como autodidacta, o sea, como creo en verdades de muchos, ¿no? Entonces, pues mi camino, digamos, lo espiritual es ese. Yo siento, yo tengo una definición de la espiritualidad, que para mí la espiritualidad es la relación que tienes con esa voz que escuchas cuando cierras los ojos. Para mí es así de simple. El, la relación que tengo con esa voz, si me gusta, si me molesta, si me inquieta, si me apapacha, ¿sabes? Para mí eso es lo chido, o sea, poder cerrar los ojos y estar deliciosísimo conmigo mismo después de confrontar temores, miedos, millones de cosas y lograr ese sentimiento tan delicioso de cerrar los ojos. Y platícame de herramientas que hayas utilizado para ir trabajando pues en esa relación con tu voz interior, ¿no? Drogas Porque, psicodélicas. No, no es cierto. No es cierto, es cierto, estoy a bromando. ver, platícame. No, 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 para nada. Solo, bueno, más allá de las sustancias, lo que sí siento, la mayoría de las veces en donde he encontrado cosas o respuestas o acciones lindas es en ceremonias, con lo que sea. Ceremonias puede ser solito tú en la naturaleza enfrente de una fogata o puede ser en el desierto con un huichol o puede ser de pronto tú con unos amigos. O sea, como esta parte del agradecimiento y ceremonial de una búsqueda. Me acuerdo que el otro día comentabas que empezaste a hacer meditaciones de Osho y que eso tuvo un impacto después en tu vida. Y me gustaría que me platicaras de eso. Pues bueno, fue como en los inicios de la pandemia, ¿no? Que una amiga llevaba mucho tiempo
haciendo muchas meditaciones y estaba con un cuate que también hacía ciertos como meditaciones, estaban poniendo un lugar y todo. Entonces, bueno, al final hago como esta meditación, pues bueno, llegan por azares del destino como esta super herramienta que se llama meditación dinámica, que es la que el chiflado de Osho, después de muchos años, define que es la meditación que tiene que hacer una persona diario, como la más completa, sobre todo más como para esta mente occidental llena de información y de cosas, ¿no? Entonces, pues justo empieza la pandemia y este sentimiento horrible que teníamos todos del momento de incertidumbre y cosas. Y pues yo aprovecho y me voy todas las mañanas a este lugar a meditar con estos chiflados y hacer este deschavete de 1 hora. Que de hecho qué chistoso que hoy lo hice aquí en mi casa con un amigo. Hoy le empecé a enseñar a un amigo esa meditación y él ya quiere que sea mañana para hacerla y está destruido ahí en su casa el güey. Y pues bueno, la verdad sí fue como, justo como esa meditación, yo creo que también ha sido de las tipos, no es una ceremonia, pero de las prácticas o de la herramienta y regalos más poderosos que he tenido. O sea, a partir de ahí ya empecé a meditar de muchas otras formas y empecé a entender muchísimo este concepto de lo que soy o de lo que no soy, más bien. Ya, qué clavado. Pero bueno, después de 20, o sea, este reto era el 21 Day Challenge, ¿no? Tenía que hacer esta meditación por 21 días. Si yo hacía esos 21 días, ellos me pagaban. Si yo fallaba un día, yo les pagaba. Y obviamente pues, no fallé y me clavé como 35 días haciéndola y fue increíble. Fue una experiencia irreal en la que tuve unas visiones muy locas y escuché unas voces que después en un reality show, en un programa que fui, justo sucedieron esas cosas, como muy mágicas esa meditación. Investiguen y háganla. Meditación dinámica de Osho. A ver, y platícame un poquito más, o sea, ¿qué pasa en esa meditación? ¿Es solo respiraciones, son visualizaciones? ¿Cómo la describirías un poco de qué es lo que pasa en esa hora durante los Es, 21 días? es una chifladez, es muy interesante. Dura más o menos 1 hora. Todo va guiado con una cierta música. O sea, cada etapa de estas 5 etapas tiene un beat o una rola. La primera son como tambores. Y la primera parte es como una respiración que tiene que ser solamente por la nariz, sacando el aire, solo sacando aire, parado, como los pies súper enraizados en donde estás. Y tienes que acompañar con los brazos, los pulmones, de cierta forma, como si estuvieras tú apretando el aire para que saliera. Entonces, cuando haces así, tiras justo el aire por la nariz. Todo esto es con los ojos cerrados. Toda esta hora tienes los ojos cerrados, ¿no? Desde que empieza hasta que termina. Y entonces tienes que estar haciendo una respiración que sea profunda, caótica y sin ritmo, ¿sabes? El ritmo es el cerebro tomando el control. Y tienes los brazos así y con los brazos haces un movimiento como si empujaras el aire para afuera cuando comprimes. Y es como un... Es una locura así durante como aproximadamente como 15 minutos, haz de cuenta, así, parado, con 15 minutos a full. Tienes que entregar todo, o sea, no puedes como hacerlo a medias para guardar energía. Tienes que estar ahí, sa, sa, sa. Termina justo los tambores de esa etapa y empieza otra música y en esa música se llama catarsis y es como tienes que deschavetarte, como volverte loco consciente, como hay una técnica que se llama como gibberish, que es como empezar a balbucear y decir cosas. Entonces lo que sucede es que muchos traumas y muchas cosas se quedan como en la memoria física del cuerpo. Y entonces aquí empiezas como... empiezas a deschavetar y haces movimientos y así. Y es como muy, muy, muy liberador. Es una locura. O sea, la gente que lo ha hecho después de mí que he visto por primera vez se deschavetan bien. O sea, ok. ¿No? De hecho, a mí me costó mucho trabajo empezar a entregar a deschavetarme. Yo le decía a este cuate, al que a mí me le enseñó, como, pero ¿cómo me voy a volver loco consciente? O sea, loco es inconsciente, o sea, como, ¿cómo? Y entonces ya me dijo, no, es como un poco, empiezas a fingir como esa locura y de pronto ya la entiendes, no la cuestionas tanto y físicamente te genera como muchísimo alivio. Después de esa etapa
termina esa etapa y empieza otra música y tienes que empezar a brincar con los brazos arriba, así, diciendo y levantando los talones, ¿no? Como brincando, así, también son como 15 minutos, esa es muy cansada, es muy dura. O sea, físicamente es muy dura, o sea, es una hora muy, muy dura. Y estás en el Hu viene de Who am I, y entonces es como decir Who hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Y es como un Who, de un cuestionamiento de quién soy. Después de justo estar brincando como orate así en el Who, se escucha un stop y ahí empieza la meditación. Ahí hay un silencio, son 10 minutos me parece, más o menos parado, y esa es la meditación. Ahí es un momento muy interesante porque empiezas a entender cómo la mente te empieza a decir instantáneamente de, güey, baja los brazos, o sea, ya no puedes más. Y tú empiezas a entender cómo es muy interesante que así como el corazón está diseñado para bombear sangre, el cerebro está diseñado para hacerte pendejo, para hacerte y mantenerte en una zona de confort y de supervivencia seguro. Entonces te empieza a dar el argumento perfecto porque te conoce más que nadie, está ahí, sabe toda tu información absoluta. Entonces te empieza a engañar de una forma bien interesante, y ese ejercicio es muchísimo como el entender que tú no eres tu mente y que existe una voluntad o un deseo en el que tú puedes estar así 2 días si así lo deseas, si no dejas que el ruido de la mente te distraiga o logre que justamente te mantengas en una zona apapachado, ¿no? Entonces, después de estos minutos de estar con los ojos cerrados, así meditando, que digo, obviamente al principio es complejo, de repente pues los bajas tantito, y luego estás así, hasta que después de muchas veces ya puedes estar toda la meditación con los brazos levantados, y de pronto la quinta y la última etapa es muy linda, porque empieza como una musiquilla muy celestialilla y deliciosa, y entonces Osho explica que lo más importante, o una de las cosas más importantes, es el agradecer y el disfrutar. O sea, él se da cuenta que justo la meditación tiene como una intención, o se empieza a volver demasiado seria, y se empiezan como los gurús como muy clavados, y se empieza a volver muy serio. Y el güey dice que esta meditación es de las más chidas, y que tiene que tener esta última parte del festejo, o sea, de que la vida es festejar, y entonces termina como con esta musiquilla y tú como que estás ahí, nada más bailas y festejas como con una danza muy linda, y ya, y eso es justo una hora de meditación dinámica de Osho. Padrísimo que lo cuentes. Y la parte que me genera duda es, ¿en qué momento empezaste a visualizar lo que querías que sucediera? ¿Pudieras platicarme eso y qué visualizaste? Pues realmente, o sea, digo, no es así como algo como un superpoder que ya tengo y que ya a partir de ese momento ya puedo ver el futuro. Sucedió esa vez, me pasó una vez muy chiquito y sucedió esta vez, y bueno, me ha sucedido de otras formas, pero no tan fuerte o claro, con un evento social o de tele como fue este reality show al que fui, en el que justo cuando estaba yo ya en las pláticas me habían invitado, era el momento en el que estaba yo haciendo estas meditaciones, y en un momento de la meditación escuché una voz que decía: Lalo Urbina, eres el ganador de Survivor México. Y fue muy interesante, lloré, y yo ni siquiera sabía si el conductor iba a ser hombre, mujer, y ya después en República Dominicana, en el juego al final, el último día, sucedió, o sea, justo escuché yo esa voz idéntica que había escuchado en esa de las meditaciones, ¿no? Entonces fue hermoso, y también fue como muy de órale, qué loco que esta voz yo ya la había escuchado, ¿no? Y ahí platicamos un poquito de Survivor, ¿no? Porque me parece como algo que ha integrado varias partes de tu vida, ¿no? Era como tu oportunidad de usar el Lalo que habías ido construyendo durante 41 años Sí, total. en una experiencia de 8 semanas. ¿Pudieras platicarme cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo era el Lalo que entró a ese reto y cómo fue el Lalo que salió de ese reto? ¿En qué creció? Pues ve, el Lalo que entró y el Lalo que salió,
es exactamente el mismo, idéntico, exactamente. Pero sí fue un poco como ese gran regalo de poder medio viajar al pasado o a la prehistoria y poder encontrar o utilizar como estos recursos instalados en nuestros genes de supervivencia y de creatividad, ¿no? Fue como justo si yo toda mi vida venía desarrollándome, creando herramientas y haciendo arcos y ballestas y jugando y descubriendo cómo hacer cosas y mecanismos. Y siempre me ha gustado muchísimo la parte social de observar, soy súper observador y acertijos, entonces sí fue como de pronto una experiencia que conjugaba todas mis cualidades, más que ningún otro programa, ¿no? Aparte la historia es interesante porque iba a ir a muchos otros realities y a la mera hora por azares del destino no iba, así, de la isla iba a ir y un día antes me bajaron, un día antes, yo ya tenía contrato firmado para ir, ya había grabado promocionales, me dijeron al otro día, ¿sabes qué? Tú ya no vas y fue fuertísimo. Y al final fue muy loco que el formato perfecto para mí era Survivor, ¿no? Entonces fue como muy loco el aceptar de esa parte de, bueno, si todo lo que no ha sucedido en el pasado es porque tenía que suceder y tenía que ser perfecto. Entonces, pues la experiencia fue, o sea, fue dura en ese sentido de las carencias y todo lo que teníamos que hacer, pero para mí sí fue el regalo gigante, sobre todo, que es muy loco, pero cómo funciona la sociedad y cómo funcionamos nosotros, de que más personas lo vean y te genere como o sea, como si te aprobaran o un logro que la sociedad aprueba o les gusta, porque siento que he hecho muchísimas otras experiencias muchísimo más chidas que a todo el mundo le vale, ¿sabes? Pero esta es como salió en la tele y como te da cierto fama o te da como cierto estatus, se vuelve como muy importante, ¿no? A ver, y platícame de esas otras experiencias que quizás han sido más importantes para ti que luego no reciben pues como el spotlight, ¿no? Bueno, pues no sé, digo, ahorita que me acuerde fue una de mis primeras aventuras me fui 9 meses a trabajar en un barco, ¿no? Y para mí ha sido una de las experiencias más hermosas y pues para la banda era como de, pues, este güey no sabe qué hacer con su vida, entonces va a un barco, ¿sabes? Y era el poder viajar y el entendimiento y una experiencia pues bastante chida. Platícame más de esa experiencia del barco, porque lo que yo entiendo es que pues sucedió medio, o sea, como que tú te buscaste la oportunidad, le dijiste que sí a todo lo que fuera, terminaste ahí como que siendo el encargado de la basura, o sea, no era como la experiencia más sexy, ¿no? Platícame más. Sí, sí, no, esa es mucho más dura que Survivor, yo creo. Pues fue como la posibilidad de que cuando uno sale de la prepa, en mi escuela, la verdad es que mi escuela Montessori yo tenía beca, pero era gente y una escuela para banda de lana. Entonces, cuando la gente terminaba la prepa, la mayoría se iban a Europa, ¿no? Como, nos vamos a Europa. Y así de fue, órale. Y yo al final, pues fue como en esa etapa así, decía, pues bueno, como quiero conocer el mundo, quiero ver otras cosas. Y entonces surgió una posibilidad de viajar trabajando en un barco, ¿no? Esa era la que había para mí. Y dije, pues va, la tomo sin dudarlo y obligué a que me contrataran y los convencí de que yo podía estar ahí trabajando como esclavo sin renunciar. Y, o sea, pues logré embarcarme, viajé México-Miami, Miami-Londres, Londres-Belfast, hasta Irlanda. Y ahí pues fue muy interesante como una experiencia de crecimiento y de supervivencia, pero pues con italianos, con filipinos, ¿no? Con portugueses. Entonces, yo creo que esa primera experiencia me ayudó muchísimo a entender muchas cosas y no solo a nivel personal, ¿sabes? De cómo me puedo ganar a cómo me hago amigo del capitán, cómo logro más tiempo afuera en Hawái para poder surfear, cómo intercambio este rollo, cómo bisneo las chelas en el crew bar y como ya te empieza ahí y aparte los mexicanos, no, o sea, lo traemos nato, o sea, acá, más vivales, somos de los más vivales del planeta, por suerte.
Y esa primera experiencia fue así, al final terminé con la novia, la bailarina más guapa era mi novia y ya todos me conocían. Nada, se puso increíble ese viaje. Obviamente lo hice una vez y fue una experiencia y ya no. Ahorita mencionabas que terminaste con la bailarina más guapa y eso te generó algo de respeto en el barco, pero entiendo que ha sido una tendencia a lo largo de tu vida que terminas muchas veces con parejas que son actrices. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen las actrices que te llama tanto la atención? Es pura casualidad, yo creo. O sea, sí es horrible, es rarísimo. No sé, te lo juro, porque he intentado en otros ámbitos, pero pues no sé, por azares del destino, muchas chicas que conozco que me gustan o me atraen, resulta que son actrices. Bueno, ya que lo descubras, me platicas. Lalo, hay una parte de ti que me intriga mucho y es la parte de poder ser autosuficiente, ¿no? Que medio lo demostraste en Survivor. Yo entiendo que eras el único que sabía hacer fuego, tú le cocinabas a los demás, etcétera. Pero también entiendo que como parte de tu proyecto de Chombi Life has sembrado tu propia comida y como que si bien ahorita vives en la Roma, en Ciudad de México y tienes la vida urbana, como que tienes esta dualidad que también en la naturaleza logra sobrevivir. Y me gustaría enfocarme en eso un poco, que es, o sea, ¿qué significa ser autosuficiente para ti y cómo lo logras? Pues ve, es un tema muy interesante y bastante bonito. Justo como, como esta parte de la creatividad siempre me ha hecho el pensar en cómo necesitar o construir lo que tú haces. A lo largo de mi vida me han taladrado el cerebro muchas frases, muchas frases. El día que las escuché han cambiado mi vida. Una, que más de las que fue una locura y que he trabajado mucho, ahorita te cuento por qué, aquí no siempre sea así, es, rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Cuando escuché por primera vez esa frase, fue una locura y fue como tengo que trabajar en necesitar cada vez menos cosas. Si yo necesito una cosa para mi felicidad y mi existencia, estoy frito. Y mientras más de esas cosas yo esté atado, menos contento voy a estar en mi vida, ¿no? Entonces, pues en el momento en el que empiezo a descubrir, pues como este rollo, como pues esta medio verdad de no necesitar cosas, empiezo justo como a ver cómo ser autosuficiente, cómo poder yo no depender de ciertas cosas, ¿no? De hecho, digo, no es que haya como renunciado a un sistema, pero estaba yo totalmente fuera de la corriente de la matriz de una ciudad, ¿no? Esos 16 años que estuve en Tepoztlán. Y pues sembré comida puedo hacer mis propias máquinas para generar electricidad o lo que sea. Al final fue muy interesante que yo lo viví como al revés. O sea, como que yo de joven o de adolescente me quise ir fuera de una ciudad a vivir como esta parte de soledad y de justo como autosustentabilidad y poder entender justo cómo utilizar los recursos. Y de pronto con el paso del tiempo, o sea, fue muy bonito y puedo generarlo y entenderlo, pero al final me di cuenta que una de las cosas más importantes de la existencia es compartir, que no sirve de nada y que a mí en lo personal no me llenaba y no me gustaba tanto que yo estuviera en una casa con paneles solares, con captación de agua, con un sistema hidropónico y un sistema de permacultura en la que podría tener comida todo el día. O sea, que está increíble, ¿sabes? Pero que también necesito de la creación y el crecimiento y compartir la vida con otras personas. Y entendí que por eso es tan fuerte y es el poder tan grande de una ciudad, porque es la manifestación más cercana de millones de elementos y entonces esta satisfacción de conocimiento y de personalidades y de aventuras y de historias es brutal, porque justo eso es el humano, esa experiencia y ese goce de las cosas. Ahora la rapidez de una red social, ¿no? Esa dopamina de recibir información todo el tiempo. Entonces, pues bueno, para mí ha sido hermoso el poder descubrir cómo y poder entender y estar en una combi 3 meses con paneles solares y poder hacer desarrollo y ahora lo he modificado o he tratado de llevar una vida un poco menos caprichosa en ese sentido, en donde de pronto, más allá de mi ego, entiendo que si yo soy vegetariano o no,
quizás no voy a salvar ni a media vaca, que el mundo tiene un rumbo y va donde va y que no depende tanto, ¿no? Que uno tiene que hacer las cosas no por cambiar el mundo, sino por una honestidad y una satisfacción simplemente personal, sin el ego de querer cambiar el mundo, que lo veo dificilísimo. Es como cambio yo e intento yo tener de pronto este respeto hacia estas ideologías o hacia estas cosas que yo voy generando y estar tranquilo y en paz con esas decisiones, ¿no? Y en el tema de autosustentabilidad, o sea, ¿qué implica que cualquier persona... A ver, te lo comento porque veo los problemas que hay en la sociedad en este momento y el problema número uno es no somos autosustentables, ¿no? Entonces, no sé si esa es la solución o no, pero no hay mucha gente que haya podido experimentar el hacerse autosuficiente, ¿no? Y tú que ya lo viviste, a ver, tú tienes un montón de habilidades, ¿no? Desde cultivo, crear tus propias máquinas, o sea, tampoco eres una persona normal, pero se puede lograr. Mi pregunta sería, o sea, si una persona que vive en una urbe y no ha tenido tanta experiencia de vida quisiera ser autosustentable, ¿cuáles son los pasitos que le recomendaría seguir? Pues es que justo ahí está el problema. Nadie quiere ser autosustentable. O sea, tú le dices a una persona, tienes este bote y todo el desperdicio orgánico, vas a echarlo en este bote y después tienes que hacer esto y esto. En ese proceso, nuestra sociedad, que se ha vuelto tan floja y tan inconsciente y tan banal, te va a decir, me da hueva, no. Y es, oye, pero de ahí vas a poder sacar tu propio gas. No, pero si ya viene el señor del gas, o sea, yo pago por el gas y viene el del tanque del gas y ya, yo tengo que hacer menos. El problema es ese, que, y la gente quiere la autosustentabilidad sin mover el maldito dedo. Somos una sociedad que no cree ni en el sacrificio ni en la paciencia de crear las cosas, ¿no? Es justo este problema de la inmediatez. Yo creo que el 90% de las personas no saben que el desperdicio orgánico genera metano y que podrías tener tu propio gas del desperdicio orgánico de tu comida, así de simple, o de la popó de tu perro o de las popós si hay vacas. Lo sencillo que es. Y la gente no tiene ni idea porque nació cuando ya en su casa llevaban un tanque de gas. Y entonces esa es su realidad. Casi nadie va para atrás para entender de dónde vienen las cosas y por qué. Esto es un problema de nuestra sociedad durísima y es justo el que nadie cuestiona nada. Es, por ejemplo, y uno de los cuestionamientos más fuertes de Chavito fue, si lo venden en el súper, yo siempre decía, pero si lo venden en el súper y lo venden así a la gente, no puede ser tan malo. O sea, el humano no puede ser ni tan pendejo, ni tan maldito, como para poner en el mercado algo que mate. ¡Ah! Maldito error. Es el peor y le vale, pero absolutamente, ¿no? Entonces, si el humano no tiene esta forma de ir a preguntar y entender, la corriente no es positiva. Es muy interesante. Existe una maldad y es muy maquiavélica la inercia de la humanidad en esas mentiras en donde lo correcto no es lo que sucede ni lo que manda en el mundo. Entonces a mí este tipo de cuestionamiento me hizo entender de ciertas formas y el poder decidir, ¿no? Como, esto o esto, de esto están locos, o sea, estos están locos, no hay duda de que yo me encamine en eso, ¿no? Cosas así. A ver, y platícame ya como los tácticos de los comos, o sea, ¿qué necesitabas hacer? Ya mencionaste, tenías tus paneles solares, eso te daba electricidad, eh, hacías tu propia composta, pero ya en términos de qué comías, yo entiendo que hay como varias opciones, desde criar insectos hasta sembrar tus jitomatitos, hasta lo que sea, o sea, ¿qué tanto realmente dependías de ti mismo y qué tanto seguías consumiendo local, quizás yendo al mercado o cosas que tú no sembrabas o cultivabas? Realmente digo, el experimento no es tan arrogante en la búsqueda de no pertenecer a nada, ¿no? Siempre la verdad era que cuando comía lo que yo era porque no tenía un peso y era el único recurso, pero normalmente trataba de mezclarlo, o sea, obviamente comía mis tacos acorazados deliciosos de la esquina de la doña o cualquier otra cosa, o sea, nunca, yo creo que es eso, que el ser 100% autosustentable es súper posible, pero requiere de una locura y un sacrificio y un trabajo brutal, ¿verdad? Necesita muchísima inversión de tiempo y esfuerzo.
Y si ya nos vamos al tema del dinero, Lalo, yo entiendo que a lo largo de tu vida, antes de Survivor, como que era un tema que había periodos de altas y periodos de bajas. Y con esta filosofía de cada vez necesitar menos, como que funcionaba, ¿no? Ganas Survivor, te llevas 2 millones de pesos y de repente como que ves más dinero del que habías tenido en algún momento de tu vida. Eh, ¿Qué cambio hizo eso? O sea, ¿cómo, para qué usaste ese dinero y realmente qué impacto tuvo en tu vida? Pues mira, fue como por primera vez. Es interesante, tuvo un impacto en mi vida, pero creo que tuvo más impacto en la vida de los demás. Pero, pues bueno, cambió de cierta forma el lugar en donde vivía o tenía una pareja también que eso le importaba, obviamente. Y entonces yo quería también estar un poco más cómodo, ¿no? Como un poco analizar esta circunstancia entre qué tanto puedo yo aceptar mi realidad, vivirla y gozarla y amarla, y qué tanto la puedo modificar hacia una ideología o un sector de algo mejor o más correcto o más cómodo, ¿no? Justo como tengo esta capacidad de adaptación tan fuerte, de pronto me cuesta trabajo estoy casi siempre muy bien como estoy o en donde estoy. Entonces, justo este conflicto de, pues no necesito más para estar bien, ¿no? Lo vuelve como un pensamiento que podría ser como mediocre o como de, no te quieres superar. Y ha sido muy interesante como ese balance o ese equilibrio en esta sociedad donde tienes siempre que demostrar que el éxito te tiene que llevar para adelante y que cada vez tienes que tener más, ¿no? Entonces, pues bueno, el dinero lo utilicé como para por primera vez poder planear un par de cosas, no estar sobreviviendo todo el tiempo, ¿no? Cuando tienes algo de lana puedes planear, cuando no tienes dinero, pues solamente improvisas, ¿no? Y yo soy un maestro y había improvisado toda mi vida. Entonces, pues me dio un poco más de estructura y muchísima seguridad también, ¿no? Como el estar un poco más seguro en esa parte de poder decir, bueno, el día de hoy, o cómodo, ¿no? Poder, hoy me quiero comer esto, o quiero ir a este lugar. Pero, pues no sé, o sea, realmente no siento que haya cambiado tanto mi vida. Obviamente, pues me dio un par de juguetes increíbles que siempre quise. Y, y ahora vivir en un lugar en el que me despierto y digo, qué bonita está mi espacio, ¿no? O sea, me fascina haber creado un espacio súper bonito con las plantas que quería, con los sillones que yo quería, ¿sabes? Como poder generar ese espacio lindo en el que despiertas y te sientes como cómodo y contento. Hablaste ahorita me gustó esta frase, cuando tienes dinero puedes planear y cuando no tienes miedo improvisas. Me gustaría entender un poco tu relación con la pérdida, porque entiendo que a lo largo de tu vida algo con lo que has enfrentado constantemente es tus miedos, ¿no? El miedo a perder o al peor escenario o a quedarte sin dinero, etcétera. ¿Cómo funciona eso desde tu punto de Pero vista? que cómo funciona que como el miedo. O sea, tú eres alguien que se enfrenta quizás a la posibilidad de quedarse sin nada, todo como que eres muy echado para adelante, pero quiero pensar que no es que no tengas miedo nunca, es que lo has ido trabajando. ¿Cómo funciona esa parte desde tu lado? Siento que soy realista. O sea, soy súper realista y honesto con las circunstancias. Entonces, una cosa es el entendimiento de la realidad, de que nadie te garantiza absolutamente nada, ¿no? O sea, de pronto eres millonario y tienes un negocio increíble y cae una pandemia y lo pierdes todo y te vas a la quiebra, o ese banco le pasa algo, o te lo roban. O sea, como que al final siento que no puedes basar tu seguridad o tu felicidad en algo que ni existe realmente o que ni está, ¿sabes? Entonces, pues es más bien como en el entendimiento de trabajar mucho en estar contento más allá de lo que tienes, ¿no? O sea, y de los regalos y la experiencia donde te puede llevar la vida. Siento que también es mucho la personalidad. Hay personalidades como yo de búsqueda y de cuestionamiento y de confrontación. Y hay personalidades que les encanta tener un horario y cumplir cada día en un trabajo, en una cosita. No está bien ni está mal, ¿no? Es simplemente cada uno encuentra eh,
esa fórmula que le acomoda. Yo soy un poco más curioso y rebelde quizás en ese sentido, en el egoísmo de que yo quiero hacerlo así, ¿no? Tengo como esta parte muy de que quiero lograr casi siempre esas cosas que me propongo, la forma de vida o el estilo y de pronto digo, pues también eso ha sido una necesidad muy interesante. Tengo 44 años y a esta edad quizás la gente ya estaría pensando en que no está bien si no tienes una familia. Y yo estoy como culminando, o llevo ya unos años como culminando todo ese trabajo y todo ese sacrificio y todos esos sueños de poder vivir como quiero y poder salir hoy a las 12 de la tarde a andar en una patineta eléctrica que me encanta y después en la noche poder ir a escalar con unos amigos y salir pasado mañana y tomar un curso de parapente y estar volando todo el día, ¿sabes? Como de estar sucediendo ese estilo de vida que toda mi vida, desde que era súper chiquito, soñé que podía tener. Y ahorita como, o sea, estás viviendo tu presente como lo quieres, ¿cómo visualizas, o sea, tu vejez, por así decirlo? ¿Qué sigue? Como, ¿cuál es ese siguiente plano? ¿Quieres una familia? ¿No? Yo creo que si yo tuviera esa respuesta no sería como soy. Claramente, no me clavo en, no me clavo en ese futuro. Para mí el futuro no existe. O sea, me veo igual, o sea, me veo, digo, añoraría poder seguir igual, o sea, como hace 2 días entrené con un amigo y lo terminamos fritos y al terminar lo único que me dijo, güey, ojalá y deseo poder llegar a tu edad así, con esa condición física, o sea, así como estás. Y fue como, primero me ofendí, dije, ¿cómo que a tu edad, güey? Y luego fue un cumplido y dije, la verdad es que sí, qué chido poder estar en un estado físico óptimo a pesar de la edad, ¿no? Pero no, siento que hay una frase que me encanta del mismísimo Ponchilingas, que también es muy poderosa, y es el que siembra expectativas, cosecha frustraciones. Y es muy real, ¿no? Todo el tiempo, si estás siempre y siempre expectativas, pues dude, quién sabe si va a pasar eso. Más bien déjate llevar y sorprender con amor y corazón. Me encanta que digas esto y me gustaría nada más como tratar de integrar la dualidad entre planear y Improvisar. improvisar, ¿no? En tu cabeza entiendo eso, ¿no? De estás en el hoy, estás presente, no quieres generar mucha expectativa, pero hoy estás en un momento en donde sí puedes planear un poquito. Esos planes que tienes, ¿cómo se ven? Pues son ir mañana a un asado y el domingo a escalar. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Oye, pues súper rica la conversación. Creo que tocamos muchísimos temas. El que ha salido que no hemos logrado tocar es tema de felicidad, lo mencionabas. Y yo entiendo que para ti tú tienes como una definición de la diferencia entre plenitud y felicidad. Y me gustaría entender esa diferenciación y qué es lo que estás buscando en tu vida en ese sentido. Pues ve, justo el, el por qué no creo en la felicidad viene mucho de una historia que me contó mi mamá cuando era chiquito y era como, pues, es como es una mamada, pero es la historia de un güey que dice, puta, lo que más deseo en el mundo es un caballo, ¿no? Y que su maestro, su gurú, le decía como, y el güey dice, puta, pero no tengo ese pinche caballo, ¿no? Y el cuate le decía como, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y de repente pasaba un año y en su cumpleaños llegan y le regalan un caballo, ¿no? Y entonces dice, puta, qué buena suerte, no mames, me regalaron un caballo. Y le decían, ¿no? Como, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y a la semana el güey se cae del caballo y se rompe la pata, ¿no? Y es de, qué mala suerte, güey, ahora me caí del caballo. Y va un poco a eso, ¿no? Como que tú no sabes para qué vienen las cosas, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, supe también que el momento era lo más importante, o sea, como ese estado de cómo estás tú ahorita. Porque fui observando un poco como el cuestionamiento de la felicidad, como qué es la felicidad, ¿no? Y era como, pues bueno, algo futurista, siempre es como una expresión o algo que representa algo que tienes que alcanzar, ¿no? La felicidad es algo que te venden o está programada en que tienes que ser feliz, tienes que alcanzar la felicidad. Y entonces
Es un poco como esta otra, me acuerdo que era cuando ibas en la escuela te decían, ¿no? Como, no, güey. O sea, la secundaria, los mejores años de tu vida. Te va a encantar la secundaria. Estás en la secundaria y te la pasas chido y te dicen, no, güey, la prepa. Ahí sí vas a ver el desmadre. Y así te la van, no, la universidad. No, cuando te cases. No, cuando tengas un hijo. Y fue como de, güeyes, cuando te compres el departamento, cuando tengas, o sea, todo el tiempo vivimos en una, o sea, postergando o planeando que vamos a ser felices, güey. Y yo cuando me di cuenta de eso dije, yo no le entro a ese rollo, o sea, si yo no puedo estar ahorita, en este instante, sintiendo esa que le llamé más bien plenitud, que es no necesitar nada o estar en un estado de amor lindo y puro, para mí eso es, ¿no? O sea, como va de eso. La felicidad es un poco, yo tengo una frase que inventé también, que es como muy importante en mi vida, que para mí, si creyera en la felicidad, para mí la felicidad es la gratitud por la existencia. O sea, en el entendimiento del regalo, de este instante y este pedacitito de existencia, el agradecer mínimo, dude, pon una maldita sonrisa, güey. O sea, esto va a pasar en chinga y está muy interesante. Sonríe, güey, ¿sabes? Como agradece que sigues aquí moviendo las nalgas o enojado o haciendo lo que te está pasando. Porque se va a acabar. Me parece muy importante que lo menciones, gran reflexión. Y Lalo, creo que eres como un estuche de monerías, ¿no? O sea, muy curioso en muchos temas, muy entrado. Me gustaría preguntarte, ¿qué otro Mm. tema no hemos tenido oportunidad de tocar que crees que valga la pena profundizar? No, según yo ya tocamos millones, ¿no? No sé, ¿qué otro tema? Pues no, yo creo que es de lo más importante, lo más relevante, yo creo, en mi vida. Bueno, sí hay uno. Padrísimo, échale. Las, la enseñanza que me han dado las mascotas que he tenido. O sea, nada, como justo siento que también parte de los maestros más grandes que he tenido han sido perros, compañeros fieles, leales, que creo que es importante mencionarlo. Me encanta esta historia que dice que el humano y el perro llegaron a la Tierra en la misma nave, y yo estoy casi seguro. Nada, como solo digo, solo mencionar esa hermosura de seres que a mí en lo personal, en mi desarrollo en todos los sentidos, me han ayudado mucho. O sea, soy un tipo que desde hace muchos años ha elegido tener un compañero como perro que me es una ancla y un espíritu ahí, como un compañero de vida muy lindo, de mucha enseñanza. Increíble. Eh, ¿Qué tema en tu proceso de trabajo personal estás trabajando en este momento? Pues bueno, yo creo que hay muchísimos que nunca terminas. El ego, sin duda alguna, siempre. El yo es una locura, como tienes que estar y trabájele porque es durísimo. Y pues trabajando como tal, yo creo que siempre traigo el rollo de como intentar ser mi mejor versión y luego no ser tan duro conmigo mismo si creo que no, ¿sabes? Como, yo creo como que en el disfrute. Estoy casi siempre intentando eso, como ser una persona muy agradecida y que pueda disfrutar de la vida. Ya para cerrar, mi estimado Lalo, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? No escuches ningún consejo, vive tu maldita vida. Me encanta. Lalo, ha sido un verdadero agasajo estar acá contigo. Me encantó. Creo que eres una persona de lo más multifacética y variada que hay, viviendo tu propio camino. Y nada, te aprendí mucho. Estoy muy agradecido del tiempo. ¿Y dónde te puede seguir la gente? Solamente tengo Instagram, es la única red social y se llama Lalo Escala. Buenísimo, mi Lalo. Pues muchísimas gracias. Qué gustazo y espero este sea el inicio de una buena amistad. Sin duda, hermano, muchísimas gracias a ti también. Qué buena plática de entrevista. Y para mí siempre es como un placer
siento que lo único que uno puede compartir es pues su vida y su experiencia. Es la única forma realmente de que alguien se inspire a hacer algo, con un ejemplo, no con un consejo, no diciendo. Para que alguien se inspire tiene que venir de él mismo y la única forma es queriendo hacer quizás algo que otra persona hizo. Me parece admirable cómo Lalo ha logrado crear una experiencia de vida a su manera. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que quiera vivir su propósito. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, del cual te dejo una probadita. Reconocer que a veces es a través de hacerte presente que vas a realmente hacer la diferencia, vas a hacer el cambio, que tú tienes el derecho de tu experiencia interna, tú tienes el derecho a vivir en paz, y a vivir tranquilo, y a vivir pleno, pero eso es un derecho que tú tienes que reclamar todos los días y que no solo puedes ceder a las circunstancias, que no solo puedes ceder al universo o la vida, porque la vida va a ser inestable y va a ser incierta por definición.